Estimados niños y niñas de sexto año básico, les doy la bienvenida a nuestra clase número 2, que corresponde al primer semestre académico. La clase anterior nosotros trabajamos los factores por los cuales los seres vivos adquieren la energía del ecosistema, ¿cierto? Dijimos que era el agua, el oxígeno, la luz solar y el grupo de alimentos. Esta vez vamos a trabajar el siguiente objetivo de la clase: explicar de forma simple el proceso de fotosíntesis, identificando los elementos necesarios como el CO2, la luz y el agua para que se produzca azúcar y liberación de oxígeno. Las habilidades que vamos a trabajar el día de hoy son observar, comprender, explicar y representar. Esta clase tiene relación con el eje Ciencias de la Vida y el nivel 1 de la priorización curricular. Para recordar la clase pasada, tenemos ahí algunas preguntas, las cuales son: ¿recuerdas cuáles eran los organismos autótrofos? ¿Recuerdas cuáles eran los organismos heterótrofos? ¿A través de qué materia los organismos vivos obtienen la energía? Esto lo vimos en la clase anterior. Recuerden un poco ustedes en la casa antes de dar la respuesta. Veamos la respuesta ahora. Bueno, los organismos autótrofos, como sale ahí, dice que son los órganos capaces de fabricar sus propios alimentos, ¿cierto? No dependen de otros, sino que ellos fabrican sus alimentos a través de un proceso que se llama fotosíntesis, como por ejemplo las plantas, las algas y las cianobacterias. ¿Cuáles eran los organismos heterótrofos? Los organismos que dependen de otro para poder obtener energía, como por ejemplo, aquí tenemos una cadena alimenticia, el conejo se está comiendo una zanahoria, ¿cierto? Depende de otro ser vivo, en este caso un vegetal, para poder obtener su energía. Esta águila se va a comer a esa serpiente, claro, ahí hay una depredación, ya que el águila necesita comer la serpiente para obtener sus nutrientes, ¿cierto? Su energía y poder desarrollar su ciclo de vida, y así sucesivamente. Ahí vemos abajo el ser humano comiendo carne, ¿cierto? En una mesa, ya sea de cerdo, de vacuno, etcétera. Depredación, ¿cierto? Nosotros dependemos de esos animales para obtener la energía y desarrollarnos de forma adecuada. Última pregunta del los seres vivos, ¿cierto? Sean vegetales, sean animales o los seres humanos, dependemos de estos factores para obtener la energía de nuestro ecosistema: la luz solar, el oxígeno, el agua y finalmente los alimentos. Esto es lo que vimos en la clase anterior, era para hacer un repaso, y ahora vamos a ver el contenido que nos convoca esta clase. ¿Cómo se alimentan las plantas? Las plantas son del grupo de los seres vivos autótrofos. Eso significa que pueden fabricar su propio alimento sin necesidad de depender de otro. Necesariamente dependen de la luz solar, de las sales minerales, del agua, del calor, ¿cierto? Y del oxígeno que está presente en el ambiente, específicamente el dióxido de carbono. El proceso completo de la alimentación de las plantas consiste de forma elemental a través de un proceso de absorción, ¿cierto? Donde están las raíces de las plantas, crecen donde hay agua, las raíces absorben el agua como especie de bombilla y también los minerales que tiene la tierra. Gracias a eso puede desarrollarse y crecer. La circulación con el agua y los minerales absorbidos por las raíces hasta las hojas y a través del tallo, estos pueden viajar al interior del cuerpo de la planta e ir nutriendo cada elemento y cada parte de la planta o del vegetal, ¿cierto? La fotosíntesis. Este es un proceso fundamental en las plantas y en los vegetales, ya que permite la obtención de la luz solar y la energía a través de la clorofila
mediante los estomas que están en las hojas, ¿cierto? Que son como unas narices microscópicas, donde ellas captan la luz solar, ¿cierto? Y también el dióxido de carbono, ¿cierto? El que nosotros producimos. Y de esta forma la planta obtiene sus requerimientos energéticos y puede desarrollar su ciclo vital. La respiración. Las plantas, al igual que los animales, toman oxígeno y expulsan dióxido de carbono, ¿cierto? El proceso de la planta es inverso. Ellas toman el dióxido de carbono, lo que los seres humanos eliminamos, y liberan el oxígeno, ¿cierto? Expulsan el oxígeno que a nosotros nos sirve mucho, ¿cierto? La respiración la hacen tanto de día como también por la noche, en la que ante la falta de la luz, porque en la noche no hay luz, ¿cierto? Realizan solamente la función de respiración. En el día ellas respiran y hacen fotosíntesis y en la noche solamente hacen la respiración, el intercambio gaseoso. ¿Qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis dijimos que era un proceso de obtención energética donde la planta elabora sus propios alimentos, también los árboles, y este proceso de obtención energética les sirve para alimentarse, crecer, desarrollarse y llevar a cabo su ciclo vital. Para realizar la fotosíntesis, las plantas necesitan de la clorofila, que es la sustancia de color verde que tienen en las hojas, y esta es encargada de absorber la luz solar, la luz adecuada para realizar este proceso. A través de la clorofila también se produce la captura del dióxido de carbono que nosotros eliminamos y ellas pueden realizar su respiración. Dijimos que en el día desarrollan ambos procesos, obtención energética y respiración, y en la noche solamente desarrollan respiración por la falta de la luz, ¿cierto? Para comprender mejor este proceso vamos a observar el siguiente video que tenemos acá. Pongan mucha atención. Hoy aprenderemos la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso que realizan las plantas para fabricar su propio alimento. En el proceso de la fotosíntesis, la planta transforma el agua, la luz solar y el dióxido de carbono en oxígeno. Las plantas absorben el agua y las sales minerales de la tierra por las raíces. Esta mezcla se llama savia bruta. La savia bruta pasa de la raíz al tallo y se distribuye por el resto de la planta a través de los tubos leñosos o xilema, hasta llegar a las hojas. Las hojas captan el dióxido de carbono a través de los estomas. Y es justo aquí, en las hojas, donde se realiza la fotosíntesis. En las células de las hojas encontramos los cloroplastos, que contienen un pigmento llamado clorofila, que es el que le da el color verde a las hojas. Estos permiten captar la luz del sol. Con la savia bruta, la luz del sol y el dióxido de carbono, se realiza la fotosíntesis, proceso por el que la savia bruta se convierte en savia elaborada y se distribuye por el resto de la planta a través de los vasos liberianos o floema. Es en este momento cuando se expulsa el oxígeno. Recuerda que las plantas realizan la fotosíntesis solo durante el día, ya que necesitan la luz del sol. No confundas la fotosíntesis con el proceso de respiración de la planta. Las plantas respiran durante todo el día, toman oxígeno y expulsan dióxido de carbono. Las plantas son fundamentales para la vida en el planeta Tierra. Gracias a ellas, el aire se limpia y podemos respirar aire puro. Así que ya sabes, nunca olvides cuidarlas y respetarlas. Ya niños, en ese video nosotros nos quedó claro todo lo que anteriormente se había explicado, ¿cierto? Que la planta, gracias a este increíble proceso que tiene, esta particularidad que es un elemento autótrofo,
puede realizar su fotosíntesis y abastecerse de energía para poder vivir, ¿cierto? Ahí vimos todo el proceso de fotosíntesis, cuáles son los factores que intervienen, ¿cierto? Y que no debemos confundir el proceso fotosintético con la respiración. Durante el día la planta cumple dos funciones, ¿cierto? Realiza la fotosíntesis porque hay luz y también respira a la vez, liberando oxígeno que le sirve a los seres humanos para respirar, y en la noche solamente la planta se dedica a respirar, ya que no puede generar la fotosíntesis porque no hay luz solar. Diapositiva, ahí tenemos nosotros el esquema gráfico de lo que es la fotosíntesis. Tenemos como principal protagonista acá al sol, ¿cierto? Y gracias a esta captura de energía de los rayos solares a través de los cloroplastos que están en las hojitas, ¿cierto? Puede haber el intercambio gaseoso, ¿cierto? Tenemos el dióxido de carbono que entra a la planta, ¿cierto? Lo procesa, transforma una savia que está en la tierra en una savia elaborada que sube hasta todas las partes de la planta, hasta el floema, y luego finalmente a través de las mismas hojas lo expulsa en forma de oxígeno. En esto también interviene el agua y las sales minerales que tiene la tierra que contiene nitrógeno, potasio y el calcio. Ahí tenemos nuestro esquema gráfico de lo que es la fotosíntesis. ¿Cómo respiran las plantas? Veamos ahí. ¿Cómo respiran las plantas? Dice ahí por medio de unos minúsculos poros en la superficie de las hojas llamados estomas, que regulan el intercambio de gases entre las plantas y la atmósfera. Absorben oxígeno y desprenden CO2, dióxido de carbono, para respirar, y durante la noche solamente respiran. Durante la fotosíntesis sucede lo contrario. Solamente se adquiere energía a partir de los factores del medio ambiente, principalmente el dióxido de carbono y la luz y el calor solar. Las plantas respiran, dice ahí, durante el día las plantas absorben el dióxido de carbono y liberan oxígeno mediante la fotosíntesis, pero tanto de día como de noche desarrollan su respiración, no paran de respirar como nosotros los seres humanos. Nosotros los seres humanos, aunque estemos durmiendo, respiramos. Igualmente las plantas absorben oxígeno y eliminan el dióxido de carbono. Ahí tenemos los dos esquemas que representan uno la fotosíntesis y el otro la respiración. La importancia de la fotosíntesis en las plantas, ¿cierto? La fotosíntesis hace que las plantas generen oxígeno, que es un elemento que nos sirve a nosotros para respirar, a los seres humanos, y nosotros generamos el dióxido de carbono que sirve para que las plantas respiren. Es un intercambio gaseoso muy magnífico que se produce entre los seres vivos y los seres vegetales, en este caso las plantas. Gracias a esto es posible de un intercambio gaseoso, como lo explica este diagrama de flujo, donde la planta, ¿cierto?, utiliza el CO2 para su propia respiración, y este CO2, que es el aire contaminado, lo transforma en oxígeno limpio y libre de partículas para que los seres humanos lo puedan absorber y los seres humanos eliminen este oxígeno en forma de partículas de dióxido de carbono. Y así sucesivamente es un proceso colaborativo que nosotros tenemos con los vegetales. La tarea que yo les propongo para esta clase es la siguiente. Es un cuestionario que tiene 9 preguntas. Si ustedes la información la pueden extraer de este material de clase que va a estar en la plataforma o desde las páginas 72 a las 77 del texto de estudio de ciencias naturales, ¿cierto? Estas ustedes las desarrollan en su cuaderno, le sacan la foto, le colocan su nombre, su curso y la suben a la plataforma. ¿Qué aprendimos en esta clase? Bueno, el día de hoy ustedes pudieron aprender el proceso de la fotosíntesis en los organismos autótrofos, que son capaces de producir su propio alimento, su propia energía sin depender de otros. La fotosíntesis consiste en fabricar hidratos de carbono a partir del agua y el dióxido de carbono que está en el ambiente,
utilizando la luz solar que es captada a través de la clorofila, que es el color verde y que tiene los cloroplastos en las hojas de las plantas, ¿cierto? También en este proceso se elabora la savia elaborada, ¿cierto? Que va a recorrer todo el cuerpo de la planta y finalmente se va a producir el oxígeno que se va a liberar, como nosotros eliminamos el dióxido de carbono, y este oxígeno es limpio, libre de partículas, que nos sirve a los seres humanos para poder respirar. También aprendimos que entre las plantas y los seres humanos existe un intercambio gaseoso, ¿cierto? Y la planta específicamente en el día no solamente realiza la fotosíntesis ya que hay luz solar, sino que también nunca deja de respirar, ¿cierto? Y ahí es donde se produce la captación de la energía que permite que la planta pueda desarrollarse. ¿Qué factores intervienen en esto? Eso, la luz solar, el dióxido de carbono que es captado, el agua, las sales minerales que tiene la tierra. Y en la noche la planta solamente realiza el proceso de respiración, donde también el dióxido de carbono lo transforma en oxígeno, ¿ya? O sea, en el día tenemos la respiración y la fotosíntesis, y en la noche solamente el proceso de respiración, ya que no tenemos luz solar. Jóvenes, espero que esta clase haya quedado clara, que les haya gustado. Esta clase se va a repetir en la sala de clase cuando ustedes vayan de forma presencial. Suban la actividad dentro del plazo que corresponde porque es con nota al libro. Y nos vemos muy pronto, sigan cuidándose y estamos en contacto